Bueno, me dicen que puedo empezar, ¿no? Buenos días a todos. Creo que estáis conectadas más de 250 personas. Desde el Círculo de Empresarios de Galicia y en nombre de todos os damos la bienvenida a lo que iniciamos hoy como una serie de jornadas que denominamos Desayunos Digitales desde casa. Está organizado por el despacho, por el equipo de Garrigues y el Círculo de Empresarios. Se celebrarán todos los martes a las 10 de la mañana en unas sesiones breves en las que abordaremos las principales cuestiones legales a las que se enfrentan las empresas con motivo de esta pandemia que padecemos. La de hoy la hemos titulado "Ya he presentado un ERTE de fuerza mayor y ahora qué". Bueno, este desayuno digital de hoy, los profesionales de Garrigues, que ahora presentaré, expondrán cuestiones legales, yo creo que de máximo interés, ERTES, control de temperatura de trabajadores, y todo ello desde varias ópticas: derecho laboral, fiscal y lógicamente, penal. Durante la exposición podréis realizar preguntas a través del chat del que disponen, dado que al terminar los ponentes realizarán un breve turno de respuesta. Si no diese tiempo a contestar a todas las preguntas que podáis hacer, dado que sois muchos, tras la ponencia el círculo os hará llegar los contactos de los ponentes. Y también recibiréis un link con la grabación de esta jornada. Yo, sin más, os voy a presentar a los 4 profesionales de Garrigues, los 4 ponentes, que son, en primer lugar, Carlos García Barcala, socio del Departamento de Derecho Laboral y responsable de la práctica laboral en Galicia, firma donde ha desarrollado su carrera profesional tras su paso por Arthur Andersen. No sé si lo he dicho bien a estas horas. Tiene amplia experiencia en litigios laborales, procesos de reestructuración de plantillas, despidos colectivos, ERTES, procesos de modificación de condiciones de trabajo, etc. En segundo lugar, participará Borja Ríos, asociado principal del Departamento de Derecho Laboral y responsable de la práctica laboral en Vigo. Cuenta con una amplia experiencia en litigios laborales, así como asesoramiento en operaciones de reestructuración empresarial, reorganización de plantillas y transmisiones de empresas. En tercer lugar, participará José Fernández Iglesias, asociado principal del Departamento de Litigación y Arbitraje, responsable de la práctica de derecho penal en el área de Galicia. Está especializado en asesoramiento y defensa en materia penal, contando con una amplia experiencia en la defensa de delitos contra la seguridad de los trabajadores. Y en último lugar, cuarto y último lugar, una persona que para mí es muy querida, que es Francisco Soto, asociado principal de la práctica de Derecho Tributario, siendo además profesor de grado de ADE en la Escuela de Negocios y de los másteres tributarios en la Universidad de Vigo y el IFE Business School. Cuenta con una dilatada experiencia también en el asesoramiento en impuestos directos, indirectos, empresa familiar y reestructuraciones patrimoniales. Decía que es una persona querida para mí porque recién salido de la universidad y recién entrado Francisco en Garrigues, hizo la mía hace unos cuantos años ya, y ahora es todo un profesor de Derecho y una persona ya muy conocida en nuestra ciudad. Bueno, ya os dejo y directamente doy paso ya a Carlos para que él os haga su exposición. Muchas gracias. Muy bien, pues buenos días a todos. En primer lugar, muchísimas gracias al Círculo de Empresarios de Galicia por contar con el despacho Garrigues para organizar esta sesión. Obviamente estamos encantados de participar y de colaborar y de aportar todo nuestro conocimiento y nuestra experiencia en relación con las cuestiones que son objeto de esta ponencia. En primer lugar, como has dicho, Paco, yo voy a empezar hablando sobre los aspectos relacionados con los expedientes de regulación de empleo. A continuación, mi compañero Borja complementará mi ponencia abordando y desarrollando algunas de las cuestiones que yo dejaré apuntadas. Y ya posteriormente mis compañeros José Fernández y Franca Barcos abordarán sus respectivos temas. Bien, sin más preámbulos, y yendo ya directamente al grano y a lo que es el objeto de la ponencia, bien, hemos presentado un ERTE de fuerza mayor y ahora ¿qué hacemos, no?
Bueno, pues en primer lugar lo que tendremos que ver es qué es lo que ha sucedido con ese ERTE de fuerza mayor, porque una vez presentado sabemos que el ERTE de fuerza mayor es el único expediente de regulación de empleo que en este momento requiere de autorización administrativa, que requiere de autorización por parte de la autoridad laboral. Por lo tanto, tendremos que esperar a que ese ERTE sea autorizado o rechazado. La autorización, como sabéis, puede ser a través de una resolución expresa que la autoridad laboral tiene que dictar en el plazo de 5 días, salvo que se haya ampliado ese plazo, que puede llegar, ampliación que puede llegar hasta 10 días, o la estimación de ese ERTE puede ser también por silencio administrativo. Si la administración no resuelve dentro del plazo establecido, se entiende que está estimada por silencio administrativo positivo. Eso en el caso de que se acepte. En el caso de que se rechace, bien de manera, vamos, siempre el rechazo tendría que ser de manera expresa, lo que cabe es plantearse si procede o no procede la impugnación. En cuanto a la impugnación, se están planteando diferentes dudas y diferentes posiciones por parte de las autoridades laborales que sencillamente lo que estamos viendo a través de la experiencia en el trabajo en diferentes autoridades laborales de diferentes comunidades autónomas, incluso en la Dirección General de Trabajo del Ministerio en Madrid, es que no están claras las vías procesales para la impugnación de esos ERTEs. En términos generales debemos decir que la resolución de la autoridad laboral, insisto, en términos generales, porque habrá que consultar la normativa autonómica de cada una de las administraciones, en términos generales, la resolución de la autoridad laboral no pone fin a la vía administrativa, con lo cual cabría recurso de alzada ante el órgano superior y una vez rechazado ese recurso de alzada, procedería a impugnar la medida ante los órganos de la jurisdicción social por la vía del artículo 151 de la Ley de Procedimiento Laboral. Es un procedimiento especial previsto para la impugnación de resoluciones de carácter laboral de la administración pública, que tiene una tramitación determinada y para la interposición de esa demanda existe un plazo de 2 meses. Por lo tanto, si nos rechazan el expediente de regulación de empleo temporal por fuerza mayor, habrá que plantearse la posibilidad de proceder a su impugnación a través de la vía que acabo de indicar. En el supuesto de que no se rechace, sino que sea aceptado, ya sea por silencio o ya sea por resolución expresa, básicamente hay que tener en cuenta 2 grandes grupos de cuestiones. En primer lugar, hay una serie de trámites burocráticos que hay que realizar con carácter inmediato, en los que no me voy a detener. Básicamente son la comunicación a la autoridad laboral de la decisión final sobre la suspensión o la reducción de jornada. Sabéis que en los expedientes de regulación de empleo de fuerza mayor, la autoridad laboral se limita a constatar, como dice la norma, la existencia de la fuerza mayor, pero la resolución no suspende los contratos ni reduce las jornadas de los trabajadores. Esa es una decisión que compete al empresario. Por lo tanto, el empresario, una vez obtenida la resolución estimatoria de la concurrencia de la fuerza mayor, tendrá que proceder a comunicar de qué manera y con qué alcance va a llevar a cabo la suspensión de los contratos o la reducción de jornada, y tendrá que comunicarla a la autoridad laboral y a los trabajadores. Tendrá que llevar a cabo la tramitación, la solicitud colectiva de la prestación por desempleo y tendrá que solicitar también la exención en las bonificaciones a la seguridad social, ya sea del 75% o del 100%, dependiendo de la plantilla que tenga el empresario. Son trámites burocráticos que no tienen mayor complejidad y sobre los que no me voy a detener. Sin embargo, hay 3 cuestiones relevantes que hay que tener en cuenta una vez tramitado y obtenida la autorización para llevar a cabo la suspensión en el marco de un ERTE de fuerza mayor. En primer lugar, además, estas 3 medidas o estas 3 cuestiones que voy a poner de manifiesto, hay que destacar que tienen una vigencia limitada a la vigencia del estado de alarma. Por lo tanto, en principio, estas 3 cuestiones habría que tenerlas en cuenta y cumplirlas hasta el 9 de mayo, que es cuando está previsto que inicialmente finalice el estado de alarma. En primer lugar, la prohibición de rescisión de los contratos temporales. Aquellos contratos temporales que hayan sido suspendidos, insisto en la palabra suspendidos, en el expediente de regulación de empleo, estarán afectados por una prohibición o se producirá respecto de los mismos una interrupción de los plazos de vigencia de dichos contratos temporales. Destacaba la palabra suspendidos porque los contratos temporales que están afectados
por esta limitación son solamente aquellos que hayan sido afectados en el ERTE, no aquellos contratos temporales que no se hayan afectado en el ERTE de fuerza mayor. Incluso aquellos contratos temporales que se hayan afectado en el ERTE, pero que no hayan conllevado una suspensión del contrato, sino tan solo una reducción de jornada, esos contratos tampoco estarán afectados por la interrupción. Por lo tanto, esos contratos podrán ser rescindidos una vez llegado el término de su vigencia o una vez cumplida el objeto del contrato temporal. La Dirección General de Trabajo del Ministerio ha aclarado que esta interrupción de la vigencia de los contratos temporales no afecta al contrato por obra o servicio determinado cuando se reanuda cuando finaliza la obra o servicio durante la vigencia de esta limitación. Tampoco afecta al contrato de interinidad cuando durante la vigencia de esta limitación se reincorpora el trabajador sustituido. Como ya he dicho, tampoco afecta a los supuestos de reducción de jornada. Es decir, esa interrupción del cómputo de los plazos afecta a aquellos contratos en los que lo principal, lo definitorio del contrato es el ingrediente temporal, lo cual en la práctica limita, con carácter general, limita la eficacia de esta medida prevista por el legislador a el supuesto del contrato eventual por circunstancias de la producción, insisto, cuando sea afectado en el expediente de regulación de empleo. En segundo lugar, hay una medida que hay que tener en cuenta, que es la no posibilidad de llevar a cabo despidos basados en las circunstancias de fuerza mayor argumentadas y alegadas para la obtención del ERTE de fuerza mayor. Aquí quiero destacar que la prohibición, con ser cierto que existe, porque está prevista en el Real Decreto Ley 9/2020, es una limitación relativa. Y digo relativa porque lo que significa la prohibición que establecida en el Real Decreto es simplemente que si se lleva a cabo ese despido, aunque pueda estar justificado por la concurrencia de las causas que se han argumentado para la fuerza mayor, no, por disposición expresa de la ley no lo va a estar, lo cual conllevará la declaración de improcedencia. En principio, nunca la nulidad. Por lo tanto, se podría llevar a cabo el despido asumiendo la improcedencia y pagando la indemnización correspondiente. Y en tercer lugar, otra de las cuestiones relevantes que hay que tener en cuenta es la obligación de mantenimiento del empleo. Los ERTEs de fuerza mayor llevan aparejada una obligación de mantener el empleo durante 6 meses, una vez que concluye la aplicación de las medidas suspensivas o de reducción de jornada derivadas del ERTE de fuerza mayor. La Dirección General de Trabajo también ha elaborado un criterio interpretativo sobre el alcance de esta medida y ha dicho fundamentalmente que la obligación de mantenimiento del empleo se limita a los trabajadores afectados por el ERTE de fuerza mayor. Por lo tanto, si se despide a trabajadores trabajadores de la empresa que no hayan sido incluidos en el ERTE de fuerza mayor, en principio eso no conllevaría un incumplimiento de la obligación de mantenimiento del empleo. Y también ha aclarado la Dirección General de Trabajo que no se produce un incumplimiento de la obligación de mantenimiento del empleo en los supuestos de despido disciplinario procedente, dimisión del trabajador, jubilación o declaración de la situación de incapacidad permanente en cualquiera de sus grados, parcial, total o absoluta, o también en los supuestos de extinción del contrato temporal durante la vigencia de esos 6 meses por cumplimiento del término, en el caso de los contratos eventuales, o por realización de la obra o servicio. Bien, dicho esto, como cuestiones a tener en cuenta una vez autorizado el expediente de fuerza mayor, ¿qué pasa a continuación? Es decir, tenemos el ERTE de fuerza mayor, sabemos que tiene una vigencia limitada hasta el momento en el que finalice el estado de alarma, pero ¿qué pasa a continuación? ¿En qué debe pensar un empresario una vez que tiene el ERTE de fuerza mayor y sabiendo que el 9 de mayo está ahí? Bueno, pues en principio tiene que pensar en qué es lo que va a pasar a partir del día siguiente a aquel en que finaliza el ERTE de fuerza mayor. Y ahí, por la experiencia que estamos viendo en el asesoramiento a nuestros clientes, pueden pasar 2 cosas. Que esa empresa tenga suficiente visibilidad sobre qué es lo que va a pasar con su actividad a partir del levantamiento del estado de alarma, o lo más común, lo más general, que no se tenga esa visibilidad suficiente sobre cuál va a ser la situación a partir de ese momento. En el supuesto de que se tenga visibilidad, pues habrá que adoptar la medida que se considere necesaria, que podrá ser una medida de larga duración, incluso podrá ser una medida estructural, pero en el supuesto más común de que no se tenga esa visibilidad,
lo que estamos recomendando a nuestros clientes es que se adopten medidas de corto recorrido que permitan hacer frente a esa situación transitoria que se va a plantear tras el levantamiento del estado de alarma, en el que se va a ir produciendo una recuperación progresiva de la actividad productiva, pero sin saber en este momento hasta qué nivel se va a recuperar esa actividad productiva y si se va a recuperar la totalidad del nivel que tenía antes del inicio de esta crisis o si una parte de esa actividad se va a perder. Por eso entendemos y estamos recomendando que si no hay esa visibilidad, durante ese periodo transitorio hasta que se sepa dónde estamos, se adopten medidas de corto recorrido, porque la adopción de medidas de largo recorrido, por ejemplo, una medida suspensiva a través de un ERTE por causas productivas de largo recorrido con varios meses de vigencia, puede ser una medida que pueda tener eficacia en el cortísimo plazo, pero se puede convertir en una medida contraproducente en el medio y largo plazo, en tanto en cuanto si el empresario al final se da cuenta, pasado ese periodo transitorio, de que la situación es peor de lo que esperaba y que para hacerle frente realmente tiene que adoptar medidas de otro tipo, medidas más estructurales, por ejemplo, despidos, el hecho de tener en vigor una medida temporal, como puede ser un ERTE suspensivo, puede dificultar seriamente la adopción de estas medidas de carácter más estructural. Por ello, lo que estamos recomendando es adaptar o pensar en medidas de corto recorrido, de corta duración, medidas temporales que permitan ganar tiempo para tener esa visibilidad y a continuación adoptar la medida estructural o temporal que procede. ¿Cuáles pueden ser esas medidas? Y aquí me limito a enunciarlas y ya mi compañero Borja las desarrolla. Bueno, pues la más común, en la que estamos trabajando con mayor habitualidad, aunque no es la única, es la implementación de un expediente de regulación de empleo temporal por causas productivas, económicas, técnicas, organizativas o de producción, que permita suspender los contratos o reducir las jornadas o ambas cosas a la vez a partir del levantamiento del estado de alarma, que es la fecha en que perderá su vigencia el expediente de regulación de empleo por fuerza mayor. Bien, hay que destacar que no hay que esperar al 9 de mayo para llevar a cabo esa medida. Esa medida, la implementación de esa medida, salvo que haya acuerdo con la parte social, con los representantes legales de los trabajadores, tiene unos plazos, requiere de un tiempo determinado, que en el peor de los escenarios sería de 12 días, y por lo tanto, si queremos poder mantener la suspensión de los contratos a partir del día siguiente a la finalización del estado de alarma, tenemos que tramitar esa medida ya, mucho antes, al menos 12 días antes de que llegue el 9 de mayo. De hecho, en nuestros clientes estamos tramitando o hemos tramitado ya los expedientes de fuerza mayor y en paralelo estamos tramitando los expedientes de suspensión de contratos o reducción de jornada por causas productivas. No hay que esperar al 9 de mayo para adoptar esta medida, sino que hay que anticiparse y hacerlo incluso durante la vigencia del ERTE de fuerza mayor, algo que es técnicamente y jurídicamente posible. Para concluir con mi parte, no solamente el ERTE de causas productivas es la medida, no es la única medida que se puede implementar, sino que hay otras y habrá que elegirlas en función de cuál sea el análisis que se haga sobre cuál es la situación de la compañía tras el levantamiento del estado de alarma. Simplemente por enunciarlas, podemos estar hablando de procesos de modificación sustancial de condiciones de trabajo, ya sean modificaciones individuales o modificaciones de carácter colectivo. Podemos estar hablando de procesos de descuelgue del convenio colectivo para inaplicar temporalmente el régimen salarial previsto en el convenio colectivo o el régimen de incrementos salariales previsto en el convenio colectivo, la distribución irregular de la jornada, los acuerdos de vacaciones o incluso, en los supuestos más graves, la adopción de despidos, ya sean individuales o ya sean despidos de carácter colectivo. Todas estas medidas son las que estamos asesorando, en las que estamos trabajando en nuestros clientes y obviamente la elección de una u otra dependerá de cuál sea la situación de cada empresa y de cada sector productivo. Solamente para concluir, en relación con los expedientes de regulación de empleo temporales de suspensión de contratos, solamente destacar dos ideas. Los expedientes de regulación de empleo que se denominan comúnmente expedientes COVID, es decir, aquellos que están fundamentados en la normativa dictada por el Gobierno para hacer frente a la crisis sanitaria, estos en principio están vigentes
hasta un mes después de la finalización del estado de alarma. Por lo tanto, se pueden seguir tramitando ese tipo de expedientes con las ventajas procedimentales que presentan y con los beneficios que llevan asociados para los trabajadores, sobre todo en términos de prestación por desempleo, hasta el 9 de junio de este año, del 2020, dado que la vigencia es durante un mes siguiente a la finalización del estado de alarma. Y, en segundo lugar, otra idea que quería destacar es que en este momento, en la mesa de diálogo social que está abierta en el Ministerio, donde están participando los sindicatos, el Ministerio de Trabajo y los representantes de los empresarios, la COE, en este momento se están estudiando diferentes medidas y entre ellas se está estudiando fundamentalmente dos medidas. En primer lugar, la posibilidad de asociar la obligación de cumplimiento del empleo, la obligación de mantenimiento del empleo durante 6 meses también a los ERTE-SETOP, a los ERTE por causas productivas. Hoy por hoy esa obligación está asociada exclusivamente, según interpretación realizada por la Dirección General de Trabajo, a los ERTE de fuerza mayor, pero se está estudiando la ampliación de esa obligación de mantenimiento del empleo también a los ERTE-SETOP. Y además también se está estudiando la posibilidad de que los ERTE-SETOP tramitados después de la declaración del estado de alarma también puedan beneficiarse de algún tipo de bonificación o ayuda en cuanto a lo que es la cotización a la seguridad social. Por lo tanto, habrá que estar atentos a cuál es el resultado del diálogo social y supongo que en los próximos días tendremos novedades en relación con estas cuestiones. Sin más cuestiones, yo termino mi ponencia y le doy paso a mi compañero Borja Ríos, responsable del Departamento Laboral de Garrigues en Vigo, que bueno, pues continuará con mi exposición, desarrollará las cuestiones que yo he dejado apuntadas y abordará otras cuestiones relacionadas con la responsabilidad que se puede generar en las empresas como consecuencia del incumplimiento de medidas de tipo sanitario. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos. Por mi parte, apuntaba Carlos que hay otro tipo de medidas de flexibilidad y medidas que se pueden adoptar para paliar la situación que tenemos una vez presentado el ERTE de fuerza mayor, que era un poco el título de la jornada. Y en este sentido, yo hacer una primera mención a una situación que creo que los empresarios no deben de olvidar en el momento que vivimos, que es, han salido un montón de normas, un montón de reales decretos que realmente incluso a veces nos hacen perdernos en un mar de normas jurídicas y de novedades, y no debemos de olvidarnos también de las viejas herramientas que tenemos y que siguen estando a disposición de los empresarios para paliar situaciones, sobre todo situaciones coyunturales, cuando lo que nos estamos enfrentando es a una situación de incertidumbre, que no, como decía en la anterior intervención Carlos, no sabemos exactamente qué escenario vamos a tener en un plazo medio encima de la mesa. En este sentido, ya se apuntaba por parte de Carlos algunas medidas que se puede adoptar por parte de las empresas, ¿vale? Como por ejemplo, yo no olvidaría en esta situación la negociación colectiva, no olvidaría los convenios colectivos. Recordemos que en muchas ocasiones recogen medidas como la bolsa de horas, que nos permitiría regular la jornada anual. En este sentido, decir que muchas de las empresas que nos estáis escuchando ya habéis agotado estas medidas en los primeros días de incertidumbre, sobre todo antes de que se sacara el tema del permiso retribuido y que se sacaran una serie de reales decretos que después dieron otras herramientas, pero hay otras empresas que aún no tocaron esa bolsa de horas, incluso porque con la aprobación del ERTE de fuerza mayor se dio la posibilidad de dejar intacta esa bolsa de horas. Bueno, pues yo creo que es el momento de por lo menos ponerla encima de la mesa para saber qué margen nos da ahí de maniobra a la hora de distribuir carga de trabajo. También detectamos que en muchas ocasiones se solucionan muchos problemas puntuales con acuerdos con trabajadores en materia, por ejemplo, dando permisos retribuidos o permisos no retribuidos, porque hemos detectado que trabajadores por circunstancias personales particulares en ocasiones prefieren alcanzar una suspensión de mutuo acuerdo con el empresario y durante un tiempo pues no prestar servicios profesionales. Eso nos está solucionando una serie de situaciones, ya estoy hablando de casos más concretos.
Después, de manera general, tenemos, por supuesto, una herramienta muy potente, y tengo que decir que poco utilizada en muchas ocasiones por los empresarios, como sería la distribución irregular de la jornada. Aquí recordemos que de manera unilateral tenemos la posibilidad de distribuir hasta un 10% de la jornada, con un simple preaviso de 5 días por parte de la empresa. Esto es especialmente importante sobre todo en una situación que probablemente lo que tenemos es una caída de producción a corto plazo, pero que no sabemos qué escenario nos puede deparar los próximos meses y que a lo mejor nos vale para salvar esta situación concreta o puntual y sobre todo a lo mejor para ganar tiempo de cara a adoptar la medida estructural que podamos necesitar en un plazo medio, como puede ser, pues como se apuntaba anteriormente, pues un expediente de regulación de empleo o temas de este tipo. Bueno, por lo tanto, tenemos la bolsa de horas, tenemos la posibilidad de la distribución irregular y después tenemos la modificación sustancial de condiciones de trabajo. Aquí recordemos que el artículo 41 del Estatuto, todos lo hemos aplicado en alguna ocasión, nos permite, si tenemos causas económicas, organizativas o productivas, nos permite regular distintas situaciones, como pueden ser la jornada, como puede ser el horario, incluso como puede ser sistema de remuneración y cuantía de salarios. O sea, recordemos que en el año 2012 la reforma laboral introdujo la posibilidad de reducir salarios vía artículo 41. Aquí, bueno, siempre tendremos que ver si estamos ante un procedimiento de carácter individual. Siempre que estemos, aquí nos vamos a los umbrales equivalentes a los que utilizamos para saber si hay un despido colectivo o no. Serían 10 trabajadores en empresas de menos de 100, un 10% entre 100 y 300 y 30 trabajadores para empresas de más de 300. Es una medida especialmente potente porque nos va a dar la posibilidad de, sobre todo esto puede ser importante en materia de jornada en circunstancias en las cuales, digamos, queremos adaptar la jornada de un colectivo. Hay una situación que nos está surgiendo mucho, por ejemplo, ahora en relación con la prevención de riesgos laborales, a lo mejor la necesidad de no acumular trabajadores a una hora del día. Bueno, pues en determinadas circunstancias tenemos que recurrir a una modificación sustancial de condiciones. También nos valdría para, de alguna manera, adaptar a las necesidades que tenemos pues, los recursos disponibles a día de hoy en la empresa. Hablaba de la modificación sustancial de condiciones. Siempre tenemos que tener en cuenta que para que podamos aplicar esta modificación sustancial de condiciones, tendríamos que estar, digamos, por encima del convenio colectivo. Quiere decir, si lo que vamos a modificar traspasa los límites que tenemos en nuestro convenio colectivo, nos vamos a otra medida distinta, que sería ya el descuelgue de las condiciones de convenio que están reguladas en el artículo 82.3. Yo, sin entrar en el procedimiento, que es quizás especialmente farragoso del descuelgue, yo creo que hay un resumen práctico que sí que podemos hacer a la hora de decidir qué medida adoptar. Bueno, la modificación sustancial de condiciones es bastante habitual. Vamos a situarnos en una modificación sustancial de carácter colectivo que tenemos que negociar durante 15 días con el comité. Pues hay ocasiones en las que alcanzamos un acuerdo y la aplicamos, y si no tenemos acuerdo, la modificación sustancial de condiciones, que es a veces habitual, también se puede imponer. Yo en el caso del descuelgue, aunque hay una previsión para poder ir a la comisión paritaria, incluso la Comisión Nacional Consultiva, en último término, en desacuerdo, todos sabemos que es bastante más complicado, digamos, imponer un descuelgue de condiciones de convenio que lo que es una modificación sustancial de condiciones de trabajo. Bueno, entonces, hemos resumido un poco algunas de las medidas que nos dan flexibilidad en el momento que vivimos. Y hay otra que no quiero dejar atrás, aunque realmente no es una medida de flexibilidad, pero sí que es de esas medidas que también nos van a valer para superar situaciones, sobre todo de falta de liquidez que tienen ahora las empresas, ¿vale? Como la modificación del artículo 35 del Real Decreto Ley 11/2020 por el Real Decreto el 15/2020 en relación con el aplazamiento de las cuotas de la Seguridad Social. Simplemente decir que se permite que las cuotas de entre los meses de abril y junio, que siempre que no hayamos solicitado un aplazamiento anterior ni tengamos deudas a la Seguridad Social, tendríamos un aplazamiento en unas condiciones más beneficiosas con un interés de un 0,5% y siempre que lo solicitemos también en los 10 primeros días naturales.
bueno, es una medida que se está demandando desde que salió la novedad, las empresas están demandando asesoramiento en esta materia porque resulta especialmente interesante. Esto, digamos, con esto cerraríamos las medidas de flexibilidad para, sobre todo para superación de una situación coyuntural. Si nos vamos ya al marco de una situación más de carácter estructural, por supuesto, sin entrar en profundidad, no vamos a olvidar que tenemos la posibilidad de realizar despidos objetivos o de realizar expedientes de regulación de empleo ya de carácter extintivo. No los ERTES que comentaba anteriormente y que desarrollaba Carlos, sino ya los expedientes extintivos. Aquí, de todas maneras, ya se apuntaba anteriormente que hay que tener en cuenta la exigencia de mantenimiento del empleo durante 6 meses para aquellas empresas, que son muchas, ¿vale?, que habéis solicitado previamente un ERTE en base al Real Decreto, el 8/2020, porque realmente ahí vamos a tener una ventana que no podremos aplicar en principio ese expediente de regulación de empleo o tendremos que pararnos a pensar. Pero sí que a lo mejor, ganando el tiempo que decíamos anteriormente, bueno, pues tenemos que recurrir en último término a una medida de carácter estructural, como ya sería este expediente, o bien despidos objetivos. Vale, tenemos 2 limitaciones que se apuntaban antes, que es el mantenimiento del empleo de 6 meses y esa prohibición de realizar despidos por circunstancias relacionadas con el COVID durante este periodo, que Carlos explicaba, que solo significaría o se entendería que esos despidos son de carácter improcedente. Bueno, con esto cierro un poco el capítulo relacionado con las medidas de flexibilidad que podríamos adoptar y voy a abrir otra ventana bueno, un poco siguiendo también el título de la ponencia o de la jornada. Otro de las materias que os preocupan, o por lo menos por las demandas que nos estáis haciendo, por las consultas que nos estáis haciendo, es todo lo relativo a prevención de riesgos laborales y incluso ya de una manera más genérica de cómo reinicio mi actividad, ¿vale? Algunos de vosotros ya habéis reiniciado la actividad y otros estáis a punto de reiniciarla, ¿vale? Tenemos situaciones diversas. Bueno, lo primero que hay que decir es que todo lo relativo a prevención de riesgos laborales va a ganar importancia en este sentido y nuestros servicios de prevención van a ganar un protagonismo importante, ¿vale? Yo creo que los primeros días los servicios de prevención en gran medida se vieron un poco superados por la situación, pero ahora que ya estamos todos ordenando un poco la vuelta al trabajo de una manera más cabal y ya con algunos procedimientos aprobados por el Ministerio de Sanidad, tenemos que tener en cuenta que hay un nuevo riesgo en las empresas, un riesgo concreto como es el COVID-19 y que vamos a tener que implementar medidas, ¿vale?, para atajar ese riesgo. Aquí decir que en relación con la paralización de actividades de las empresas que se produjo de manera incluso un poco abrupta por parte incluso, bueno, pues por parte de la representación de los trabajadores en algunos casos, ¿vale?, decir que hubo un criterio por parte de inspección que aclaró que el riesgo del COVID era un riesgo sanitario y no un riesgo laboral. Bueno, esto yo creo que hay que aclararlo un poco, que es, vamos a ver, se refería principalmente a que la decisión de paralizar la actividad última va a ser competencia de las autoridades sanitarias, que Inspección de Trabajo lo que puede hacer es constatar si estamos aplicando medidas preventivas o no. No va a entrar en el riesgo sanitario global, lo que va a entrar es en si he tomado las medidas, además ahora que ya tengo una serie de protocolos que ahora comentaremos, pues si he tomado alguna de esas medidas. Si no lo he hecho, lo que va a dar traslado es a la autoridad sanitaria y podrá decretar la paralización definitiva o temporal, lógicamente, de nuestra actividad. Vale, pero bueno, dicho esto, yo creo que no nos tiene que llevar esta calificación que hizo Inspección de riesgo como riesgo sanitario y no riesgo laboral a olvidar que el deber invigilando, ese deber de cuidado de las empresas, de sus trabajadores, sigue totalmente vigente, ¿vale? Y ahora tenemos un riesgo nuevo que habrá que darle soluciones nuevas en los planes de prevención y en las evaluaciones de riesgo por parte de los servicios de prevención. En este sentido, ya lanzo una primera idea que creo que es muy importante, que es
tenemos que revisar nuestros planes de prevención, nuestras evaluaciones de riesgo y tenemos que aplicarlos. Y en este sentido, no olvidemos lo importante que va a ser el aplicar los regímenes disciplinarios también a los trabajadores que lo incumplan. O sea, en esta situación no es una cuestión menor, sino que es una cuestión de vital importancia que se apliquen las medidas sancionadoras que correspondan para aquellos trabajadores pues, que pongan en riesgo su salud o el riesgo de salud de otros compañeros. ¿Vale? Después me quiero parar en dos puntos concretos, sobre todo porque están siendo especialmente demandados por las empresas que reinician la actividad en relación con protocolos de actuación. Uno es la posibilidad de imponer los test a los trabajadores del COVID-19. Bueno, aquí tengo que decir que como primera idea, no se puede imponer de forma genérica el test del COVID-19 a la totalidad de la plantilla en cualquier caso. ¿Vale? Dicho esto, si existe una situación de vamos a distinguir tres supuestos para poner tres ejemplos que nos puedan resultar especialmente prácticos. Bueno, trabajador sin síntomas que rehúsa realizar este test. Bueno, pues en principio el trabajador está en su derecho de rechazar, ¿vale? Digamos, que se le haga esta prueba, salvo que por alguna circunstancia especialmente determinada, por supuesto, resulte totalmente imprescindible. Es decir, que esto se va a aplicar de una manera restrictiva. No va a caber, por lo tanto, que hagamos un test masivo a la totalidad de la plantilla de nuestra empresa si no es voluntario por parte de los trabajadores. Segundo caso, trabajador con síntomas que rehúsa el realizar ese test y comprobar si da positivo o no. Bueno, en ese caso, si tiene unos síntomas manifiestos, lo que sí que creo es que no debemos de aplicar las medidas que correspondan, incluso pues de plantearle una cuarentena a ese trabajador, ya veríamos después si está en situación asimilada a incapacidad temporal por esa cuarentena, pero no, con test o sin test tenemos una situación de riesgo para él y para sus compañeros que debemos de intentar interceptar e intentar controlar. Y por último ya tenemos el trabajador, bueno, es el caso más sencillo, que haya accedido a realizar el test y haya dado positivo. Bueno, ese trabajador ya entra dentro, digamos, del sistema de seguridad social, va a tener su incapacidad, por supuesto, por la situación que tiene y ya va a causar baja y el protocolo que tengamos en la empresa ya impondrá pues, que ese trabajador no tenga contacto con el resto de la plantilla. Aquí solo apuntar que no nos olvidemos nunca de la ley de toda la normativa en protección de datos y de respetar la intimidad del trabajador en toda esta materia. Vale. Segundo tema que nos planteáis de manera habitual, tema de control de temperaturas. Vale, posibilidad de tomar la temperatura a los trabajadores a la entrada de las instalaciones. Vale. Bueno, sobre este tema había una posición quizás especialmente restrictiva antes de la pandemia, ¿vale? En el sentido de, podemos relacionarlo, por ejemplo, con los controles de alcoholemia, entender que aquí hay dos derechos en conflicto, el derecho individual del trabajador a su intimidad y el derecho colectivo de toda la plantilla y al de seguridad y salud, ¿no? Bueno, se pasó yo creo que de una postura más rígida a una postura más tolerante en el sentido de que ante una situación de pandemia como la que vivimos y de riesgo generalizado, la posibilidad de realizar estos controles de temperatura. Dicho esto, quiero introducir un matiz que me parece especialmente importante. Controles de temperatura que tendrán que ser, digamos, realizados por personal sanitario. No cabrá que sea, o por lo menos no es recomendable que sea el personal de seguridad el que realice estos controles de temperatura en los accesos, ¿vale? Porque estamos hablando de un tema relacionado con la vigilancia de la salud, ¿vale? Bueno, tenemos esos dos puntos que os comentaba anteriormente y ya podemos situarnos en, bueno, ¿qué hago? O qué riesgos me enfrento a partir de ahí. Bueno, decía anteriormente que aunque se definió como riesgo sanitario, creo que incluso debemos de entender que la situación que vivimos a día de hoy, y cuando digo de hoy ya es finales de abril, casi mayo, no es la misma que a lo mejor tenían las empresas en finales o mediados de marzo.
¿vale? Ahora tenemos constancia de un riesgo todos, ¿vale? Tenemos una serie de medidas, tenemos un protocolo de actuación para los servicios de prevención aprobado el 8 de abril, tenemos una guía de buenas prácticas del 11 de abril a las empresas. En el marco de normativa autonómica también tenemos una guía de recomendaciones aprobada por la Xunta de Galicia y empresa que, vamos a ponernos en la situación de una empresa que no ha adoptado ningún tipo de medida en materia de prevención. Bueno, a mí no me cabe duda que nos podemos estar enfrentando a un riesgo laboral, un riesgo de que se determine y se produce un contagio masivo o un foco de contagio sin la adopción de ningún tipo de medida de prevención en la empresa. Bueno, pues es muy probable que acabemos enfrentándonos a una situación de declaración de un accidente de trabajo en base al artículo 156 de la Ley General de la Ley General de Seguridad Social, en el sentido de que no hemos adoptado ninguna medida, el contagio se ha producido en el ámbito de la empresa y se puede calificar como accidente de trabajo esa situación. Por eso tenemos que adoptar las medidas que comentábamos anteriormente y de esta manera, yo aquí quiero aclarar una cosa. Yo creo que va a haber dos situaciones que van a ser totalmente diferentes. Empresas que hayan adoptado ese paquete de medidas y las que no lo hayan hecho. Aquellas que hayan adoptado las medidas tendrán una explicación lógica, porque se pueden producir contagios en el ámbito de la empresa, igual que se pueden producir contagios en cualquier ámbito con la situación que estamos viviendo. Lo que es temerario es no haber implementado ninguna medida en materia de prevención. Yo creo que aquí, y ya voy finalizando, quiero solo apuntar el mapa de responsabilidades que se abren para estas empresas. En primer lugar, puede haber un incumplimiento de la LISOS, puede declararse la existencia de una infracción grave, muy grave, leve, grave o muy grave, depende de la situación que se haya producido, por parte de la Inspección de Trabajo, levantando el acta correspondiente, esto en sede administrativa. Puede haber un recargo de prestaciones, cuidado, ¿vale? Sabemos que el recargo de prestaciones muchas veces nos preocupa más que el acta de infracción. Puede haber una responsabilidad civil, ¿vale? Que se puede reclamar por parte del trabajador, bien sea en sede civil o en sede del orden social o incluso anexa al orden penal. Y por último, y aquí ya voy a finalizar y le voy a dar paso a mi compañero José Fernández, una responsabilidad penal, ¿vale? Tanto de la persona jurídica de la empresa como de las personas físicas, y responsabilidad que preocupa especialmente por esa posibilidad de que recaiga ya en personas físicas en el ámbito de la empresa. Bueno, por mi parte, creo que hemos resumido, digamos, los puntos principales, y voy a dar paso a mi compañero José Fernández para que desarrolle la responsabilidad penal. Gracias, Borja y Carlos. Buenos días a todos. Placer estar aquí y continuando un poco con el tema que estamos abordando. Como veis, estamos tocando tres prismas. Por un lado estaría el prisma laboral, por otro lado el prisma penal, que brevemente referiré, y luego quedaría mi compañero Francisco para ver cuestiones de naturaleza fiscal. Yo solo voy a hablar, como es lógico, en relación con la prevención de riesgos laborales y el incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales que ponga en peligro grave. ¿Qué es lo que castiga el Código Penal? Y voy a poner un ejemplo simple para que podamos entenderlo. Un ejemplo simple, extrapolable luego al que nos toca. Si yo voy por el medio de García Barbón a 80 kilómetros por hora y me pillan, pues lo que me va a pasar es que probablemente me metan una multa administrativa, que equipararíamos de alguna manera pues en la jurisdicción laboral. Si yo en vez de 80 voy a 150, lo más probable es que si me pillan me imputen un delito de conducción temeraria. Pero solo es un delito de peligro. ¿Y por qué quiero empezar con este ejemplo? Para que quede muy claro que en la vía penal lo que se podría castigar es la situación de peligro. No hace falta que exista un contagio para que se inicie un procedimiento penal. Al igual que antes, tampoco hacía falta que tuviese lugar un accidente laboral para que se iniciase un procedimiento penal. Una vez que queda claro de alguna manera este ejemplo, lo que quiero deciros es que el Código Penal en todo caso castiga el peligro y castiga el resultado. ¿Cuál es la situación de peligro? La situación de peligro es que se pueda someter a un trabajador o a varios trabajadores de forma consciente y voluntaria a una situación de peligro o a una situación de contagio. Per se, eso ya puede constituir un delito.
Si ese incumplimiento de la normativa de prevención o de la normativa que exista ahora es grosero, estaríamos en un delito más grave. Si es menos grosero, estaríamos en un delito más leve, pero solo estoy hablando de peligro, ¿vale? Es decir, sin contagio. Si hubiese un contagio, ¿pasaría algo? Pues claro que pasaría algo, porque además del delito de peligro, podrían imputar un delito de resultado. ¿Cuál podría ser ese resultado? Pues la eventual lesión que se produjese al trabajador o también incluso el resultado de muerte, al igual que sucedía anteriormente. Pero lo que quiero que quede grabado a fuego es que no es necesario el contagio para que pueda existir un procedimiento de naturaleza penal. Solo la puesta en peligro grave. Me gustaría también abordar un tema desde la perspectiva penal, pero que lo que hace es incidir en lo que mis compañeros os han dicho hasta ahora, y es el tema de la prevención, de la documentación, de la protocolización. Las empresas que tienen un servicio de prevención externa, pues más que nunca va a cobrar un gran protagonismo, y los que no tienen un servicio de prevención externo y lo tienen interno, entiendo que lo que tendrán que hacer es preocuparse por organizar preventivamente esta nueva situación y añadirla a la prevención que había previamente. Desde el ámbito penal, ¿cuáles son nuestras sugerencias? Bueno, la primera de las sugerencias es documentar todo. Lo que no existe en un papel, en la vía penal, es muy difícil de probar, con lo cual yo sé que vamos a hacer muchos esfuerzos por controlar preventivamente las situaciones de riesgos, pero tenemos que documentarla. La primera es la formación, y esa formación a efectos penales, más allá de lo que os ha comentado mi compañero Borja, tiene que estar documentada. Y, por ejemplo, yo sugiero, pues hay una guía de buenas prácticas del Ministerio de Sanidad que, para mi gusto, y obviamente con el mejor criterio de mis compañeros laboralistas, debería ser, entre otros, entregado a los trabajadores y firmado para que tengan consciencia y conocimiento de cuáles son las normativas y cuáles son las orientaciones que se dan para evitar los contagios. Luego me referiré brevemente a los equipos de protección individual y a los equipos de protección colectiva. Y me gustaría empezar por algo muy simple. Hay desabastecimiento, no me meto en política, pero si vas a la farmacia no se encuentran las cosas, y ese desabastecimiento, ese puntual desabastecimiento, no es una circunstancia que exima la responsabilidad penal. Si no tienes equipos de protección individual y no tienes equipos de protección colectiva, y la culpa no es que no los hayas buscado, sino que no has podido conseguirlos porque hay un desabastecimiento en el mercado, eso no te exime. Quiero que lo tengamos todos claro. Todo lo que se entregue, para mi gusto, en el ámbito penal debe de estar firmado por los trabajadores que lo reciben, y si se le puede entregar a sí mismo alguna guía de la utilización de mascarillas, de geles, de cualquier equipo de protección individual o colectiva que estéis entregando, y basando en los documentos que actualmente se ponen por parte del Estado y los distintos ministerios a disposición de los trabajadores, yo se lo entregaría para que, si hay un problema, podamos acreditar documentalmente que hemos hecho todo lo necesario. Tened en cuenta que el delito se configura con la desatención grosera o la desatención menos grosera de la normativa de prevención. Si nosotros estamos documentando, estamos intentando organizar nuestra actividad preventiva, difícilmente nos podrán decir que hay una desatención grosera o menos grosera y, por lo tanto, que no podría darse lugar a la existencia de un procedimiento penal. Y luego, para finalizar, el tema de protocolos. Yo entiendo que tiene que haber protocolos que se pueden copiar de los distintos organismos, tanto para el uso de los equipos de protección individual y colectiva, para la higiene, incluso normativa específica o protocolos específicos que podamos dar para trabajos especiales, la distancia que se requiera en cada uno de los puestos de trabajo. Es decir, con todas estas circunstancias lo que haremos es mitigar no solo el contagio, que lógicamente todos estaremos interesados por una parte humana y por una parte productiva empresarial, sino que también estaremos minimizando, lo que es más importante, la posibilidad de que, si se produce un contagio o si hubiese una inspección, puedan decir que no se está atendiendo adecuadamente a la prevención de riesgos laborales y que, por lo tanto, nunca pudiese dar lugar a un procedimiento penal. Y para finalizar, incidir en una cuestión que ha dicho mi compañero Borja y que en la vía penal cobra una relevancia muy, muy importante. Si hay incumplimientos
por parte de los trabajadores de la normativa de prevención que nosotros le estemos dando, hay que documentarlo. Hay que documentarlo. No valdrá de nada, al igual que no valió en el pasado en los procedimientos penales por accidente laboral, que podamos decir luego en el juzgado, no, es que eu xa yo dixen, yo ya lo avisé, pero eso llevo diciéndolo yo. Eso no va a valer para nada. Hay que documentarlo. Obviamente los laboralistas van a ser mucho más precisos a la hora de indicaros cómo se documenta o cómo se elaboran esos expedientes. A los efectos penales, a mí con que se documente, independientemente de si se sanciona o no el incumplimiento por parte del trabajador, será una prueba preconstituida a los efectos penales que nos ayudará a acreditar que nosotros hemos hecho todo lo humanamente necesario para que no se produzcan los accidentes. Y finalmente voy a dar paso a mi amigo, buen amigo y compañero Fran Soto, para que os explique algunas peculiaridades en relación a este problema del ámbito fiscal. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias José. Muchas gracias por la presentación también a Paco, persona a la que le tengo también un especial cariño desde aquella reestructuración hace más de 15 años. Y lo que quería era comentar un poco la problemática, las implicaciones fiscales que no tienen, la verdad, pues un calado relevante, pero sí es importante pues conocer y tener en cuenta, ¿no? Voy a distinguir, por un lado, las que afectan directamente a los trabajadores y, por otro lado, la que tiene incidencia en los empresarios. En cuanto a los trabajadores, lo que es importante, en primer lugar, es considerar que el SEPE, que es la institución que paga la prestación por desempleo en caso del ERTE, se considera a efectos fiscales, y así lo ha dicho la Dirección General de Tributos en numerosas ocasiones, un segundo pagador. ¿Qué significa esto? Que en cuanto a la obligación de presentar declaración de la renta, el límite cuantitativo que existiendo un solo pagador existe, que son 22.000 euros, cuando existen dos pagadores y el segundo paga más de 1.500 euros, como va a ser el caso de las personas que estén acogidas a un ERTE, el límite baja a 14.000 euros. Esto lo que significa es que muchas personas, sobre todo además en los sectores que más está afectando estas medidas, restauración, hostelería, con salarios relativamente bajos, lo que va a pasar es que si antes no tenían que presentar declaración de la renta, al tener dos pagadores, pues van a tener que presentar la declaración. Con un punto además a tener en cuenta, que el SEPE, hasta 14.000 euros cualquier persona, cualquier empresa, no tiene que efectuar retención, y esto significa que en los pagos que el SEPE haga a los empleados, pues no va a retener. Con lo que, como cada pagador retiene según lo que paga en el año, es muy posible que estas personas, cualquier persona que se vea abocada a un ERTE, la declaración de la renta a presentar en el año 2021, la correspondiente a este año 2020, pues con total seguridad le saldrá a pagar, ¿vale? Porque al tener dos pagadores y cada uno retener por lo que paga, el importe, una vez se sumen, al ser progresivo el impuesto, ambas partidas, pues el importe saldrá a pagar. Hay que hacer un par de puntualizaciones a este asunto. Por un lado, sí es posible que el empleado solicite, mediante un documento normalizado que ya existe, una mayor retención, tanto al SEPE como a su empresa una vez se reincorpore, de modo que se podría evitar este impacto en la renta que se presentará en 2021 solicitando este aumento de retención, algo, la verdad, poco habitual en estos momentos, porque quizás lo que quieren las personas es recibir la mayor liquidez en el momento actual, pero bueno, hay que tener en cuenta que se puede evitar este perjuicio con esta comunicación. Y, por otro lado, es importante tener en cuenta que es una mera cuestión de liquidez, ¿vale? Para la misma renta se van a pagar los mismos impuestos. ¿Qué pasa? Que al estar en un ERTE voy a recibir durante este año 2020 más importe neto, voy a recibir más dinero neto, pero habrá parte que tendré que reservar para pagar la renta cuando corresponda. Por otro lado, siguiente punto también a tener en cuenta, tampoco tiene especial relevancia, pero es importante también conocer, ¿no? Que es lo relativo a la deducción por maternidad. Las mujeres trabajadoras, aquellas que realizan una actividad por cuenta propia o ajena, tienen la posibilidad de aplicar en su declaración de la renta una deducción de 1.200 euros anuales, 100 euros al mes, por cada hijo hasta que cumpla los 3 años.
¿Qué pasa si esta mujer trabajadora está vinculada o queda vinculada por un ERTE? Hay dos posibilidades. Que el ERTE sea un ERTE de reducción de jornada, siendo así, esta persona continúa ejerciendo la actividad económica y por ello no pierde el derecho a la deducción por maternidad, pero la otra situación, que quizás es la más habitual, la más general, es que el ERTE sea de suspensión. En este caso, tratándose de un ERTE de suspensión, esa mujer no realiza, no ejercita ningún tipo de actividad económica mientras está vigente el ERTE, con lo que pierde la deducción. Vale, o sea, podemos decir a grandes rasgos que por cada mes que una mujer trabajadora con un hijo menor de 3 años está en un ERTE, cada mes pierde 100 euros. ¿Vale? Es posible solicitar el abono anticipado, que muchas mujeres trabajadoras cada mes el propio Estado le está pagando esos 100 euros en vez de solicitar una declaración de la renta. Siendo así, es necesario comunicar, hay un modelo específico, el modelo 140, a la Administración Tributaria, que hay un cambio en hay una variación, un cambio en los requisitos que originan la deducción por maternidad, para que evidentemente pues dejen de pagarle esos 100 euros. Si no, en todo caso, tendría que regularizarlos a la hora de presentar la declaración de la renta. Estos son los aspectos que afectan a los empleados, que, reitero, no son de mucho calado, pero es importante conocer, ¿no? Y, por último, sí quería comentar un tema que puede tener cierta discusión de cara al empresario, ¿vale? Estoy ya con la implicación para el empresario. El empresario podría acordar complementar la prestación pública de desempleo para que los empleados mantengan total o parcialmente su remuneración, ya sea por acuerdo con los empleados, ya derivado de una decisión voluntaria. ¿Vale? El famoso complemento para que el empleado cobre, pues si cobraba 3.000 y el SEPE le paga 1.000, pues los 2.000 de diferencia o la parte proporcional que decida unilateralmente el empresario o mediante un acuerdo con los empleados. Pues bien, yo aquí quiero hacer una puntualización que me parece relevante, ¿no? Ante la posibilidad de que se entienda satisfecho un complemento no obligatorio por parte de la empresa, es decir, que ante una posible inspección tributaria donde Hacienda pueda entender que ese complemento no es obligatorio y poner en duda la deducibilidad del gasto en el impuesto sobre sociedades, mi recomendación es que en estos casos se documente y motive adecuadamente los acuerdos alcanzados para el pago de estos complementos. Hacer una especie de nota, de memoria, donde se causalice el cobro de esta acción complementaria a la prestación pública. Y desde el punto de vista fiscal, pues nada más. La verdad, no, como comentaba, no son aspectos de una relevancia brutal, pero bueno, reitero que es importante conocerlos. Y nada, muchas gracias y pasamos ya al turno de preguntas. A lo largo del desayuno han ido llegando preguntas por distintos medios y hemos seleccionado unas cuantas porque todas sería difícil poder contestar en el tiempo que nos hemos impuesto y voy a pasar a leerlas. Pregunta para Carlos García Barcala. ¿En los ERTE, por causas económicas, técnicas, organizativas y productivas, son imprescindibles los informes técnicos para las causas productivas? ¿O sería suficiente con alegar los motivos en la memoria y aportar las comunicaciones de los clientes de suspensión o cancelación de servicios? En las pymes, el coste de informes de expertos en ocasiones no es asumible. Bueno, pues en principio la ley exige que en el expediente de regulación de empleo se acrediten dos cosas. Por un lado, la concurrencia de las causas y por otro lado, la temporalidad de las causas, el carácter coyuntural de las mismas. Y expresamente la norma dice que en el caso de que se argumenten causas productivas, técnicas u organizativas, habrá que aportar para justificar la concurrencia de las mismas. La norma hace referencia a los informes técnicos que resulten necesarios. Yo creo que la cuestión de la justificación en un expediente que se desarrolle en condiciones normales y donde encima haya acuerdo, la cuestión de que exista una justificación documental detallada y exhaustiva tiene menos importancia porque en ese caso, en caso de acuerdo, se presume que la causa concurre, aunque evidentemente esto no excluye que tiene que haber una actividad probatoria suficiente y razonable. Y, por supuesto, en los expedientes que concluyan sin acuerdo, la existencia de una justificación probatoria suficiente y detallada y acorde con lo que establece la norma es fundamental, porque si hay una impugnación judicial,
una de las cuestiones que se van a analizar en ese proceso judicial es la cuestión relativa a la concurrencia o no concurrencia de la causa, y ahí va a cobrar mucha importancia los informes que se hayan aportado para ponerla de manifiesto, hasta el punto de que lo que no se haya aportado en el periodo de consultas no se va a aportar ex novo en el procedimiento judicial, ya que ello conllevaría una irregularidad formal seguramente en el procedimiento judicial, en el procedimiento de consultas. Por lo tanto, la respuesta es: sí debe haber una justificación técnica, es conveniente que haya algún tipo de informe, por supuesto, si esos informes, las afirmaciones que se hagan en esos informes se pueden avalar con la aportación de cartas de los clientes o de los proveedores, por supuesto, pero debe haber un informe técnico que al menos ponga de manifiesto y explique y detalle las causas justificativas. No es necesario que ese informe sea elaborado por un perito externo, la norma no lo exige. Podría ser un informe elaborado por alguien interno de la compañía, y muchas veces esto es así, pero hay que tener en cuenta que si el expediente termina en una impugnación judicial, de cara a la valoración que pueda hacer un juez sobre la justificación de las causas, no es lo mismo que las afirmaciones y las explicaciones las haga alguien interno que las haga alguien externo. Sí, seguimos contigo, Carlos. Si existe acuerdo con los representantes sindicales, ¿se entenderá en cualquier caso que la causa está justificada? ¿Cuáles serán en ese caso los posibles motivos de impugnación del ERTE-ETOP y quién los podrá plantear? Vale, la ley establece expresamente, a diferencia de lo que ocurre en los procedimientos de despido colectivo, en los procedimientos de suspensión de contratos o de reducción de jornada, la ley establece expresamente que en el caso de que el periodo de consultas concluya con acuerdo, se presumirá que existen las causas justificativas. Por lo tanto, se trata de una presunción, es una presunción que en derecho se llama presunción juris tantum porque admite prueba en contrario. Por lo tanto, digamos que el expediente no queda definitivamente blindado, hay una presunción a favor de la concurrencia de la causa, pero esa presunción puede ser destruida. Si el expediente ha concluido con acuerdo, los representantes de los trabajadores no lo pueden impugnar, no tendrían acción para impugnarlo, pero sí tendrían acción para impugnarlo dos sujetos. Por un lado, la autoridad laboral, si entendiera que el expediente ha sido o que el acuerdo ha concluido con dolo, coacción o fraude para el cobro de las prestaciones. Por lo tanto, la autoridad laboral, a través de una demanda de oficio, aun en el supuesto de que haya acuerdo, podría impugnar el expediente, pero solamente en estos tres supuestos que he destacado: dolo, coacción, fraude o abuso de derecho. Y también podrían impugnar el expediente, aunque haya concluido con acuerdo, los trabajadores a título individual. Y además, en esa impugnación podrían cuestionar tanto la concurrencia de la causa, en ese caso, como existirá una presunción a favor de la existencia de la causa, tendrán que hacer una labor probatoria que permita destruir esa presunción, y además de cuestionar la concurrencia de la causa, podrán cuestionar también aspectos individuales que les afecten a ellos a título particular. Léase, por ejemplo, pues la aplicación o no aplicación de determinadas preferencias de no afectación en el ERTE que pueden afectar a determinados colectivos, por ejemplo, a un representante de los trabajadores o a una persona que pueda tener alguna preferencia establecida en el convenio colectivo, o también pueden impugnar cuestiones relacionadas con si el salario que se está teniendo en cuenta para la aplicación del complemento es el que tiene que ser, si se está teniendo en cuenta los parámetros de cálculo del complemento que le corresponden en función de cuáles sean sus condiciones salariales o sus condiciones de trabajo. Es decir, cuestiones particulares del trabajador, no cuestiones generales del expediente de regulación de empleo. Por supuesto, si el expediente concluyera sin acuerdo, ahí las opciones de impugnación existen para la autoridad laboral en los supuestos que he dicho, para los trabajadores individuales, a título individual, y por supuesto para los representantes de los trabajadores que al no haber finalizado el periodo de consultas con acuerdo podrán impugnar la decisión empresarial de implantarlo unilateralmente. Carlos, siguiendo con el mismo tema, también ha llegado esta pregunta. ¿En qué causas basamos las causas productivas? Ya que ahora las causas están claramente basadas en las limitaciones del estado de alarma, pero cuando acabe el estado de alarma no sabemos las limitaciones que quedarán vigentes. Entonces, ¿en qué causas basamos las causas productivas para un ERTE ordinario? Bien, pues dependerá obviamente de la situación de cada empresa y del sector de actividad en el que nos estemos moviendo. En principio,
a grandes rasgos, y obviamente esto varía mucho de una empresa a otra y de un sector de actividad a otro, pero a grandes rasgos en estos momentos los ERTEs por causas productivas en los que estamos trabajando fundamentalmente están vinculados a la pérdida de actividad o a la recuperación lenta y progresiva de la actividad productiva. Es decir, las empresas están viendo que una vez que se levante el estado de alarma, la actividad productiva se va a ir recuperando, pero no se va a recuperar de golpe. Por lo tanto, muchas pueden justificar, y de hecho justifican, que no pueden disponer de, o que tienen un exceso de medios, en este caso de medios personales, de recursos humanos, que tienen más recursos humanos de los que necesitan en función de la carga de trabajo, de la carga de actividad que tienen en ese momento. Por lo tanto, en ese sentido, o en ese caso, cobra sentido establecer un expediente de suspensión de contratos o de reducción de jornada para regular el empleo, para regular el personal, de tal manera que se disponga en cada momento de los recursos humanos necesarios en función del nivel de actividad que se tenga y se vaya incrementando la disposición de esos recursos humanos a medida que se vaya incrementando la carga de trabajo. Esa es fundamentalmente la causa principal en la que se están fundamentando los ERTEs productivos en ese periodo inmediatamente posterior al levantamiento del estado de alarma. Por lo tanto, ahí habrá que acudir a indicadores de actividad, datos sobre caída de la facturación, previsiones sobre el nivel de actividad que se va a tener, y en esto estamos fundamentando los ERTEs por causas. Y una última para ti, Carlos, en relación con algo que comentabas en tu intervención anterior. Preguntan, según indicaba el ponente, para el ERTE ordinario basado en causas productivas, por ejemplo, no se requiere la autorización de la autoridad laboral, es decir, se habrá de cumplir con los plazos legales, actualmente en unos 12 días, y una vez se tenga el acuerdo y el resto de documentación, presentarlo a la autoridad laboral. Y entonces, desde ese mismo día de la presentación podemos aplicar las medidas. ¿El ERTE ordinario no puede ser rechazado por parte de la autoridad laboral? Efectivamente, desde el 2012, hasta el 2012 existía la necesidad de la autorización administrativa para implementar un ERTE temporal o incluso un proceso, una idea de despido colectivo. A partir del 2012 se suprimió, salvo para el ERTE por fuerza mayor, la necesidad de la autorización administrativa. Por lo tanto, el empresario tramita el expediente de regulación de empleo, debe informar a la autoridad laboral tanto del inicio del expediente de regulación de empleo como de su conclusión, pero no necesita la autorización de la autoridad laboral para poder implementar el ERTE una vez que concluye el periodo de consultas. Si el periodo de consultas concluye con acuerdo, el empresario debe notificar a la autoridad laboral que el mismo ha concluido con acuerdo y debe entregarle una copia del acuerdo simplemente a efectos de registro y de control por parte de la autoridad laboral, y si concluye sin acuerdo, debe notificar tanto a la representación de los trabajadores como a la autoridad laboral cuál es su decisión final, que puede ser la propuesta al inicio del procedimiento o una posterior que incorpore modificaciones al hilo de lo que se haya ido negociando. Pero en cualquier caso, tanto si hay acuerdo como si no hay acuerdo, la medida se implanta unilateralmente por parte del empresario y surte eficacia a partir del momento en el cual se lleva a cabo la notificación de la decisión final a la autoridad laboral. Hay que tener en cuenta que desde que concluye el periodo de consultas, el empresario tiene un plazo máximo de 15 días para notificar a la autoridad laboral cuál es su decisión final. Llevada a cabo esa notificación de la decisión final a la autoridad laboral es cuando se pueden empezar a suspender los contratos o a reducir las jornadas de trabajo. No es necesaria la autorización de la autoridad laboral, sin perjuicio de que, como he dicho anteriormente, la autoridad laboral, los representantes de los trabajadores o los trabajadores a título individual pueden impugnar ante el juez esa decisión de implantar el expediente. Pregunta para Borja Ríos. En caso de tener trabajadores adheridos a un ERTE de fuerza mayor, ¿cabe la posibilidad de desafectación de alguno de ellos durante un tiempo por necesidades de la empresa, comunicando obviamente la situación a la autoridad laboral y al SEPE? Y una vez finalizado ese periodo donde la empresa requirió ese trabajador, ¿puede volver a afectarlo al mismo ERTE de fuerza mayor? Bueno, vamos a ver, respecto a la primera parte de la pregunta, realmente no está previsto en el reglamento, ya en el antiguo reglamento de ERTES, el 1486 de expedientes de regulación de empleo del 2012, no estaba previsto específicamente la desafectación.
Tampoco lo previeron específicamente en el nuevo artículo 22 del Real Decreto Ley, el 8/2020. En cualquier caso, entendemos lógicamente que sí, que cabe la desafectación. Esto queda más claro en los ERTEs de causas productivas, pero en los ERTEs de fuerza mayor entendemos que, aunque no está previsto específicamente, sí cabe la desafectación. En este sentido, sí que nos puede orientar que el propio Servicio Público de Empleo sacó una guía de recomendaciones de cara a la desafectación de trabajadores. Digo la primera parte de la pregunta porque parece claro la posibilidad de desafectar. Si yo recupero parte de la actividad, de hecho, estaré aliviando también las arcas públicas, porque esos trabajadores dejarán de percibir prestaciones por desempleo. Yo lo habré comunicado con anterioridad y no habrá problema ninguno. La segunda parte es la que a lo mejor puede generar más dudas, que es, tal como creo recordar que me la formulabas, en relación de si los puedo volver a afectar. Bueno, yo aquí haré una aclaración. Una cosa es que yo previamente le haya... la primera recomendación es que en la comunicación que haga al Servicio Público de Empleo acote, ¿vale?, y justifique por qué recupero ese trabajador, sobre todo si va a ser de manera temporal. Nos están surgiendo situaciones de empresas que, por ejemplo, necesitan que durante unos días los servicios de mantenimiento entren a realizar unas tareas concretas, ¿vale? Porque existe el riesgo de que se pueda interpretar que precisamente que yo he desafectado a alguien y después lo he vuelto a afectar como un nuevo expediente. Ahí exigiría un nuevo expediente. Vale, si la situación no es esa, sino que es una recuperación puntual, bueno, yo aquí pongo, sería cauteloso y como mínimo lo explicaría detalladamente al Servicio Público de Empleo por qué procede esa desafectación puntual de ese trabajador, ¿vale? Porque corremos el riesgo de que si no lo hacemos así, ¿vale?, pueda el Servicio Público de Empleo entender que la vuelta a una situación de ERTE del trabajador o de suspensión o reducción de jornada, pues realmente estemos hablando de la necesidad de presentar un nuevo expediente. Y la pregunta continúa, ¿la misma situación en un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, donde esa posibilidad de entrada y salida del ERTE esté recogida en los acuerdos previos? ¿Habría algún inconveniente para su implementación? Bueno, en este caso parece más evidente, ¿no? Como ya lo decía anteriormente, los ERTEs por causas productivas, ¿vale?, productivas, organizativas o económicas, ya de hecho tienes que aportar a la finalización del periodo de consultas un calendario laboral concreto e individualizado de cada trabajador, un calendario de aplicación del expediente. Con lo cual, en primer lugar, si cumples con el calendario, que en muchas ocasiones no se produce la suspensión de una manera continuada, sino que son días alternos, ¿vale?, pues evidentemente ahí no hay problema ninguno. Incluso si hay una variación de ese calendario, ¿vale?, no ha habido nunca ningún problema a la hora de comunicárselo con anterioridad al Servicio Público de Empleo en relación con la variación del calendario. Más rígido va a ser en relación con el límite máximo de días que hemos acordado en caso de que se haya cerrado con acuerdo o que hemos planteado en nuestra memoria inicial del expediente. Y una última pregunta para Borja. ¿Qué medidas sanitarias se barajan? Sabemos que de momento no hay nada definido. De cara a la apertura de los locales turísticos enfocadas a los trabajadores y a los clientes. Bueno, vamos a ver, estamos un poco a la espera, ¿vale? Un poco a la espera. Primero, hoy parece ser que vamos a tener noticias sobre el plan de desescalada, vamos a tener noticias, supongo, o sea, nos faltan datos tanto de fechas como de medidas concretas a implementar, sobre todo en un sector como es el turístico, que parece que va a ser el más delicado, ¿no? O sea, hubo una primera idea que se lanzó desde el Ministerio de Trabajo, casi anunciando hasta final de año. Bueno, parece que eso se ha matizado posteriormente. A ver, lo que tenemos concreto es la Confederación de Hoteles y Alojamientos Turísticos pactó con las organizaciones sindicales, ¿vale?, una serie de puntos, entre ellos estaba, pues bueno, tanto la necesidad de adoptar todas las medidas de carácter preventivo, tanto para los trabajadores de los propios establecimientos como para los usuarios y clientes, ¿vale? Digamos que se reconoció la necesidad de que haya unos protocolos de actuación interno por parte de las empresas, ¿vale?
y también hay una exigencia en ese acuerdo, ¿vale?, que se alcanzó entre empresarios del sector y sindicatos, para que, sobre todo, le pedían claridad a las autoridades para que dejara claras las normas y las reglas. Yo creo que el sector es el principal interesado en que las normas sean claras, ¿vale?, más allá de lo exigentes o no que sean, porque sin duda se va a enfrentar con un problema, que va a ser el problema del el miedo o recelo que puedan tener clientes ante la situación que tenemos. Con lo cual, cuanto más clara sea la normativa, más fácil es que genere tranquilidad en los clientes de este tipo de alojamientos y de negocios. A ver, si nos vamos de todas maneras al marco de los países del entorno, de medidas que se han adoptado, que nos pueden poner de referencia, bueno, se han planteado desde cierre, pues en temas hoteleros, cierre de zonas comunes, ¿vale?, cierres de zonas como piscinas, como zonas de ocio que antes, pues que probablemente tendrían que estar restringidas, y después ya nos iríamos a temas como, que algunos los tratamos desde el punto de vista laboral, el control de temperaturas en la entrada, control de acceso. Esto ya solo dejo el tema sobre la mesa, estaría relacionado con el famoso pasaporte sanitario. Bueno, parece que lo del tema del pasaporte sanitario, que en Asia y en determinados países se ha implementado con rigidez, ¿vale? Aquí hay dudas. De hecho, incluso, vamos, leía la noticia esta semana de que la OMS incluso cuestionaba el hecho de que puede llegar a generar inseguridad, porque a lo mejor la prueba te la has hecho hace unos días y puede generar la falsa sensación de seguridad. Bueno, aquí parece que esa medida de pasaporte sanitario que nos exijan, o esa aplicación que tengamos en el móvil y que certifique mi buen estado de salud en la entrada de un establecimiento, eso lo vemos un poco lejano, pero bueno, estamos a la espera de ver en qué medidas concreta las autoridades. Muchas gracias. Ya vamos muy fuera de tiempo. Siguen llegando preguntas. Desde el Círculo recibirán todos ustedes un link con acceso directo al vídeo del desayuno y así mismo los datos de contacto de los ponentes por aquellos que quieran realizarle las preguntas directamente a ellos, algunas que hayan podido quedar sin contestar, que lo puedan hacer. Muchas gracias a los ponentes por su intervención y a todos ustedes por su asistencia, y en breve recibirán ustedes información sobre el tema del próximo desayuno y los ponentes que lo impartirán. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Buenos días. Buenos días.